Listen. Buenas noches, Lizy. Buenas noches, Lince. ¿Cómo están mis queridos estudiantes? Muy buenas noches, bienvenidos a su segunda clase, la unidad número 3 en el área de matemáticas. Nuevamente sean todos ustedes muy bienvenidos. Vamos a empezar con la temática que se ha preparado para hoy, concerniente a la representación de intervalos, ¿ya? Vamos a ver los objetivos. ¿Cuál es el primer objetivo de la clase? Brindar una explicación sobre qué son los intervalos y su importancia. También presentar los diferentes tipos de intervalos, como son intervalos cerrados, intervalos abiertos y semiabiertos. Proporcionar ejercicios para que los estudiantes practiquen, como siempre lo hacemos en cada clase, ¿no es cierto? Dentro del índice de contenidos tenemos lo que son los intervalos, la presentación, la representación de intervalos, notación, intervalos, los tipos de intervalos que se dividen en abiertos, cerrados y semiabiertos. También tenemos algunos ejercicios, la práctica de clase que siempre hacemos, ¿ya? Primero desarrollamos nosotros, me captan un poquito la idea y después continúan ustedes. ¿Listo? Entonces vamos a ver lo que es la definición de intervalo. ¿Ya? La definición formal, la definición coloquial de intervalo. De intervalo nos dice que es la porción de tiempo o de espacio que hay entre dos hechos o dos cosas que generalmente son de la misma naturaleza, ¿no es cierto? A eso se divide el intervalo, una porción de tiempo que hay entre dos hechos. Y esto representado matemáticamente, los intervalos son un espacio numérico dentro de la recta. ¿Ya? Vamos a ir revisando. La representación de intervalos. ¿Qué es la representación de intervalos? Si me ayuda, por favor, mi estimada Natividad Troncoso. Muy buenas tardes. La representación de intervalo es una forma de expresar un conjunto de números, reglas de manera concisa y precisa. Un intervalo se define como un conjunto de todos los números reales que se encuentra entre dos valores de dados, incluyendo esos valores denominados extremos del intervalo, o incluyendo unos o ambos internos. Hay diferentes formas de representar intervalos y las más comunes son los siguientes. Muchas gracias por su participación, mi estimada Natividad. Como les decía, los intervalos son unas herramientas, se constituyen una herramienta matemática que me permite identificar la representación de cierto grupo numérico dentro de la recta real. ¿Cuál es la notación de los intervalos? Aquí de manera resumida, ¿no es cierto? La notación de los intervalos pueden darse de las siguientes formas. Hay intervalos abiertos, cerrados y semiabiertos. ¿Qué constituyen los intervalos abiertos? En el intervalo abierto quiere decir que el extremo no pertenece dentro del intervalo. Su manera de graficar dentro de la recta un intervalo abierto es un círculo sin relleno, ¿ya? Mientras que en el intervalo cerrado, la forma de representar dentro de la recta es un círculo pintado todo. ¿Cuál es el intervalo abierto? Cuando yo tengo dos números que están representados cada cual por sus extremos, ¿no es cierto? Inicio y extremo. Entonces, aquí, si yo tengo al inicio que está con el signo de, con el paréntesis, ¿ya? En este caso con el paréntesis quiere decir que estamos hablando de un intervalo abierto. Y si es un intervalo abierto, sus extremos no pertenecen al conjunto dicho. Si es un intervalo cerrado, por el contrario, está con este corchete, ¿ya?
Y aquí quiere decir que sus extremos sí están incluidos. ¿Ya? Entonces hemos visto que el intervalo abierto, el intervalo cerrado, el intervalo abierto está representado con paréntesis, el intervalo cerrado está representado con corchetes. En el intervalo abierto no incluye en sus extremos, sus puntos extremos, y en el intervalo cerrado sí pertenece. ¿Ya? Ahora vamos a ver qué los intervalos semiabiertos, que es una mezcla de los dos. Que es una mezcla de los dos. Aquí estamos hablando, cuando por ejemplo una expresión está entre dos paréntesis, estamos hablando de un intervalo abierto. Cuando una expresión está entre dos corchetes, estamos hablando de un intervalo cerrado. Pero cuando está expresado como en esta forma que vemos aquí, estamos hablando de que es un intervalo semiabierto, es decir, el uno abierto y el otro cerrado. El uno incluye y el otro no incluye sus puntos iniciales y finales. También nos dice que hay diferentes formas de representar los intervalos, ¿no es cierto? Y lo que les acabé de explicar, vamos a dar lectura, mi estimada Isaura. Buenas noches. Ayúdeme, por favor, con la número 1. ¿Qué nos dice? La notación dice, se utiliza, dice notación de intervalo cerrado. Se utiliza para representar un intervalo que incluye tanto el extremo izquierdo como el extremo derecho. Se da denota utilizando corchetes, por ejemplo, el intervalo cerrado representa todos los números reales que son mayores o iguales que A y menores o iguales que B. Muchas gracias por su participación, Isaura. Como les dije hace un momento, esto es la representación del intervalo cerrado, ¿no es cierto? Cuando dos valores están representados de esta forma, con corchetes. Eso quiere decir que sus puntos finales o sus puntos extremos sí están incluidos dentro de la regla. Vamos con la número 2. Mi estimada, a ver, déjenme revisar por acá. Mi estimado Fabián Villavicencio, muy buenas noches, bienvenido. Ayúdeme, por favor, con la lectura del número 2. Si le activa el micrófono, tal vez, porque no se logra escuchar. A ver, al parecer el compañero no está. Vamos con mi estimada Irene Ordóñez. Muy buenas noches. Irene, buenas noches. Buenas noches, Luisa. ¿Cómo está? Ayúdeme con la lectura del número 2, por favor. Con la número 2, ¿cierto? Correcto. Notaciones de intervalo abierto. Se utiliza para representar un intervalo que excluye tanto el extremo izquierdo como el extremo derecho. Se denota utilizando paréntesis. Por ejemplo, el intervalo abierto A, B representa todos los números reales que son mayores que A y menores que B. Muy bien. Por ejemplo, si estamos representando un intervalo abierto, muchas gracias por su participación. Como les decía, por ejemplo, si estamos representando un intervalo abierto que va desde el punto 4 hasta el punto 5, se lo denota de esta forma, como pueden ver aquí.
pero sus puntos, ni el 4 ni el 5 pertenecen. ¿Cómo iría remarcado dentro de la recta? ¿Ya? Con un círculo en el 4, con un círculo sin pintar, y en el 5 también iría con un círculo sin pintar, ¿no es cierto? Porque no incluyen sus extremos. Y los puntos serían desde el 4,0001, ¿ya? Menos el 4, hasta el 4,999999, menos el 5. Eso quiere decir, mientras que si estamos hablando de un intervalo cerrado entre 4 y 5, sí incluyen sus puntos, tanto inicial como final, que es el 4 y el 5. Y la forma de representarse es entre corchetes, y la gráfica dentro de la recta es un círculo relleno. Vamos con la tercera notación. Cabe recalcar aquí que notación quiere decir forma de representación, ¿ya? Para ello me va a ayudar con la lectura el señor Juan Cabrera Chalén. Al parecer el compañero tampoco está. Mi estimado Javier, por favor ayúdeme con la lectura del tercer punto. Ay, perdón, ya. Siga, mi estimado Juan. Como no activaba el micrófono. Hay diferentes formas de representar intervalos y las más comunes son las siguientes. No, mi estimado, Uno. estamos en el, perdón, lo siento, estamos en el tercer punto. El tercer punto, ok. 3. Notación de intervalos encerrados. Se utiliza para representar un intervalo que incluye uno de los extremos, pero excluye al otro. Se denota utilizando una combinación de paréntesis y corchetes. Por ejemplo, el intervalo semicerrado AB representa todos los números reales que son mayores que A y menores o iguales que B. Muy bien, muchas gracias. Entonces, aquí tenemos finalmente la última notación o representación de intervalos, que es el semicerrado, en donde uno de los extremos es abierto y el otro cerrado. Uno de los extremos incluye y el otro no incluye. Uno de los extremos se representa con paréntesis, el otro se representa con corchetes, ¿ya? Eso entre las diferentes formas de representar o de notar un intervalo. Acá tenemos nuevamente lo que son los intervalos abiertos, cerrados, semiabiertos, ¿ya? Miren, aquí está, por ejemplo, un intervalo abierto entre A y B. La forma de graficar dentro de la recta numérica es esta. Acá tenemos otro ejemplo, la representación en la recta real del intervalo cerrado, que va de A hasta B. Al ser cerrado, quiere decir que sus extremos sí están incluidos, ¿no es cierto? Y acá tenemos la representación del intervalo semiabierto. Cerrado al inicio, pero abierto en el siguiente extremo. En el segundo ejemplo tenemos abierto en el primer extremo y cerrado en el siguiente extremo. ¿Ya? Acá tenemos unos ejemplos, unos ejercicios que vamos a ir haciendo, ¿no es cierto? El primer ejemplo nos dice que grafiquemos el intervalo cerrado desde -2 hasta 7, ¿ya? 7 positivo. Es un intervalo que cerrado al inicio, pero abierto al final. Entonces, la forma de representar este intervalo es la siguiente. La gráfica de esta forma, ¿por qué? Porque estamos hablando de un intervalo cerrado en -2. Y nos vamos hacia el 7, que es abierto. ¿Qué quiere decir? Que aquí en este conjunto estamos incluyéndolo al -2. Pero no excluye el 7. Es decir, desde el -2 llegamos hasta el 6,999999 hasta el infinito. Eso, mis estimados estudiantes, con el primer ejemplo. Vamos con el segundo. Es abierto, es un intervalo totalmente abierto que va de 4 al 9. Y la forma de representar es la siguiente. Vamos ahora con el siguiente ejemplo, un intervalo que va cerrado desde 0 hasta 3.
cuya forma de representar es la siguiente, que se puede decir cuando son cerrados, que sí incluyen sus extremos, ¿no es cierto? Y vamos con el último, desde menos infinito hasta menos 2, ¿ya? No incluye el menos 2, incluirá el menos 2,0001. Listo, mis estimados estudiantes, no sé si hasta aquí tienen alguna duda porque el siguiente va a ser taller para ustedes, ya les voy a dar las indicaciones. ¿Tienen alguna duda en cuanto al tema? Les escucho. Hoy vimos los tipos de intervalos, ¿no es cierto? ¿Qué son los intervalos? Intervalo abierto, cerrado, semiabierto. Daisy. Buenas noches, licenciada. Dicen, lo que pasa es que yo estaba en la calle y recién llegué y la verdad no entendí nada todavía de lo que está explicando. Ahí sí le va a tocar ver la clase grabada. No, sí, no que era porque de repente diga que ahorita vamos a hacer algo y la verdad no voy a poder hacer así. Pero sí, voy a revisar luego la clase y ya repaso los ejercicios. Ok, Daisy. Muchas gracias. ¿Alguien más tal vez sí les quedó claro? Me gustaría saber si tienen alguna duda, si no para empezar con la práctica de hoy. Linten, buenas noches. Norma, ¿cómo está? Qué Por gusto. ejemplo, en -1, perdón, el ejercicio 4 dice -1, -5. Entonces ahí solamente ponemos solo para la, ¿qué sería? Izquierda de los menores. Ajá. Y ya no hacemos la gráfica para los mayores. No. De acuerdo a cómo le piden. Si le pide menor, mayor, si le pide positivos y negativos, o si le pide solo negativos, ya solo los negativos. De acuerdo a lo que le pida en los extremos. Ah, ya, muchísimas gracias. Ahí me quedó clarísimo. Ok. Bien, vamos a continuar entonces con la práctica de ahora, ¿ya? Es lo que estuvimos viendo. ¿Qué nos dice al inicio? Representa el intervalo cerrado. Ustedes van a armar, ¿qué van a armar? Esta parte de aquí, ya saben que es cerrado, ¿no es cierto? Entonces van a ubicar, cerrado es cuando incluyen sus extremos. Eso también tienen que ir poniendo en cada ítem. Cerrado, incluyen sus extremos y hacen la representación, ¿ya? Cerrado que va desde ¿dónde? Desde -2 hasta 5 positivo. Entonces ustedes van a armar el ejercicio como tal, la notación de este ejercicio y van a graficar en una recta numérica. Y ponen cerrado si incluyen sus extremos, por ejemplo. Vamos con el siguiente. Representa el intervalo abierto que va desde 0 hasta 10. De igual manera, le van a estructurar el ejercicio y van a graficar, ¿ya? Los puntos, básicamente los puntos que están señalados. Luego el intervalo semicerrado, ustedes ya saben cómo se representa el intervalo tanto abierto, cerrado, semiabierto, cerrado, abierto, semicerrado, ¿no es cierto? Con cada número, con los datos que estamos viendo acá. No sé si les quedó claro. Por ejemplo, vamos a hacer el primero, ¿ya? A ver, aquí ¿qué nos dice? Nos dice el intervalo cerrado. Si me dice un intervalo cerrado, yo ya sé que va con corchetes, ¿no es cierto? Que va desde -2 hasta 5. Pues seguido pongo como es cerrado, incluyen sus puntos extremos. ¿Ya? Y aquí realizan la recta numérica y grafican como debería. ¿Ya? Entonces, así vamos a hacer con cada uno de ellos. Tenemos 12 minutos para terminar esta práctica. Por favor, me van enviando las fotos aquí al chat del Zoom, ¿ya? No está complicado, como ven, son los temas que revisamos hoy. Lice, disculpe que ¿me puedo pedir un permisito porque tengo que salir? Por favor, yo ya le mando haciendo. ¿Ya? Ya, mi estimada Carmen. Gracias, Lice.
dicen y los que no entendimos podemos mandarle luego cuando volvamos a revisar la clase. Claro, mi estimada, a pesar que yo estuve preguntando, me entendieron, pero si no, igual revisen la clase y me envían después, ¿ya? A ver, me levantan la mano quienes sí entendieron y a quienes yo les voy a esperar. Gracias. Ok, vayamos trabajando entonces en la práctica, ¿sí? Porque de eso se trata. Matemáticas es bastante práctico. Si ya han apuntado el ejercicio, si ya le hicieron captura y desean que retroceda, puedo hacerlo, no hay ningún problema. Me dicen nomás y yo procedo, ¿ya? Mande. Si tienen preguntas, me hacen nomás. Listen, el que va en el infinito, eso no le entendí, Listen, ¿me puede explicar? Perdón, yo estaba hablando. Ya, es que al ser menos infinito, ¿qué sería por obvias razones? Es un intervalo abierto, ¿no es cierto? Ya, entonces al inicio va a ser abierto y como dice semicerrado, ya sé que al inicio va a ser abierto. Entonces al final de ley es cerrado para que sea semi. Entonces iría como, si tenemos acá, déjenme revisarle. Ya, es más o menos como este ejercicio de aquí.
Solo que este no es semicerrado, este es abierto. ¿Cuándo este se transformaría en semicerrado? Cuando aquí hubiera sido con corchetes. Y es el mismo ejemplo anterior, solo que aquí es un intervalo abierto. Y en el que estamos realizando ahorita es un intervalo semiabierto. Por lo tanto, de ley va al inicio el intervalo abierto porque es desde menos infinito. Entonces no puede ser cerrado porque no hay un valor específico para el menos infinito, ¿no es cierto? Por eso tenemos que de ley dejarlo como abierto al inicio y cerrado al final. Papá.
Hola, queridos estudiantes. Al parecer, algunos acabaron de ingresar. Estamos haciendo una práctica. Después de la clase, hacemos una práctica en clase. Entonces, nos encontramos en ese desarrollo. La representación de los intervalos, tanto abiertos, cerrados, semiabiertos, ¿ya? De acuerdo a las especificaciones que se dio para cada denotación. En eso estamos ahorita. Por eso no escuchan audios, porque la explicación ya se dio. Entonces, yo les decía que si tienen cualquier duda al respecto de cómo resolver algo puntual, me lo hagan saber, ¿ya? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí se escucha, licenciada. Me dicen que no se me escucha, me asusté. Ya. Listo, mis estimados estudiantes, no recibo de nadie todavía, pero vamos a continuar con las preguntas de la clase en vivo. Al finalizar pueden volver a ver la clase, a partir de las 9:30 ya está cargada la clase, ya porque ahorita tengo 3 clases seguidas, y ahí van a poder revisar, hacer la práctica y enviarme. ¿Listo? Vamos a irnos a las preguntas de la clase en vivo porque se nos acaba el tiempo. Estoy con octavo, ¿cierto? Sí, licen. Sí, listen. A ver, ¿qué nos dice la primera pregunta? Nos dice conteste verdadero o falso según corresponda. Mi estimado Javier, ayúdame con la primera pregunta. La primera pregunta dice, un intervalo cerrado es aquel que incluye sus puntos finales, ¿verdadero o falso? Falso, Falso. ¿Quién dijo falso? falso. Natividad. ¿Qué me decía de los intervalos abiertos y cerrados? Los intervalos cerrados son aquellos que están representados primero con corchetes. Segundo, su forma de graficar dentro de la recta numérica era un círculo relleno. Y tercero, en los intervalos cerrados sí incluyen sus puntos finales, es decir, sus extremos. Por lo tanto, esta pregunta la convierte en verdadero. Pueden revisar la clase si desean buscar más. Vamos con la siguiente pregunta. Nos dice, conteste verdadero o falso. Intervalo es una porción de tiempo o espacio que hay entre dos hechos o dos cosas. Bueno, tienen que volver a revisar la clase, mis queridos estudiantes. Aquí es verdadero. Revisen nomás la clase. Pueden desarrollar ya la última parte de las actividades, al menos en mi materia. ¿Listo? Regálenme por favor sus camaritas para hacerles una captura. Muchas gracias. Pues para la fiesta de fin de año. Ok, para mí como siempre ha sido un gusto compartir con ustedes, mis queridos estudiantes. Espero verlos en la siguiente clase. Un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Hasta la próxima. Chao, chao. Hasta luego. Gracias, licenciado. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Licen. Me envían la actividad, por favor. Chao, chao. Sí, licenciada.